Le damos pues gracias al Señor y gracias pues a nuestro pastor pues por encomendarnos pues este privilegio que es el de llevar la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Esto está sabroso, las alabanzas estaban sabrosas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que sigámonos sabroseando en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Esto está sabroso. Bendito sea el nombre del Señor. Sigámonos sabroseando en esta noche maravillosa. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a meditar en la palabra del Señor en Primera de Pedro y su capítulo 4. Ahí vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Primera de Pedro en su capítulo 4. Ahí vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Me responde con un amén cuando lo tenga. Amén. Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Padre amado, gracias le damos en esta noche, Rey eterno, Jehová. Gracias, Padre eterno, Jesús, porque usted es grande, Padre amado. Sea usted, Padre eterno, sustentándome, Rey de gloria, sustentando a cada uno de mis hermanos en esta noche, a través del alimento espiritual, Rey del cielo, Señor, porque ese alimento, Padre amado, Jehová, es el que lo guía, Padre santo, Señor, a esa senda celestial, Padre amado, Jesús, en esta noche maravillosa, sea su Espíritu Santo, Padre amado, dándome, Padre eterno, Señor, esa fuerza, Padre de la gloria, esa sabiduría, Rey eterno, Jehová, que necesitamos cada uno de vosotros, Rey del cielo. Sea usted mi ayudador, mi sustentador en esta noche maravillosa, Rey de gloria. Le damos gracias, Padre amado, Jesús. Gracias, Rey eterno, Jehová. Gracias, Rey de los cielos, Jesús, en esta noche maravillosa, porque aún podemos alabarle, Rey de gloria, aún podemos glorificar su nombre, Rey eterno, aún podemos abrir nuestra boca, Rey del cielo. Gracias en esta noche, Rey amado, gracias en esta noche, la gloria sea suya, Rey del cielo, Jesús, en esta noche maravillosa, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Rey de los cielos, Jesús, en esta noche maravillosa. Puede tomar su asiento en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que me gusta es el tema que tiene ahí arriba. Bendito sea el nombre del Señor. Buenos administradores de la gracia de Dios. Buenos administradores de la gracia de Dios. Y ese va a ser el tema. Ese tema no lo pone hermano Julio. Ese tema ya está ahí en las Escrituras. Buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Cuántos estamos siendo buenos administradores de la gracia de Dios? No se oyen esos amenes. No están ministrando lo que Cristo puso en sus manos. ¿Cuántos estamos administrando bien esos dones, esas cosas que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en nuestras manos? ¿O no las estamos administrando? ¿O las tenemos ahí guardaditas? ¿O qué hemos hecho con ellas? Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor anda buscando buenos administradores de la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Buenos administradores de su gracia. Amén, aleluya. Anda buscando, porque por gracia dice la palabra. Por gracia soy salvo, dice la palabra en Efesios en su capítulo 2:8. Nos habla que por gracia somos salvos. Para que nadie de vosotros se gloree. Para que nadie de nosotros diga por esto y por esto y por lo otro. No, que por gracia dice la palabra del Señor.
buenos administradores de la gracia de Dios, aleluya. Y eso es lo que decae en la iglesia hoy en día, por todo el mundo entero, buenos administradores de la gracia de Dios. Si esa gracia de Dios la estuviéramos administrando bien en nuestra vida, aquí no cupiéramos, aquí estuvieran hasta parados, hubieran aquí al frente. Si estuviéramos administrando la gracia del Señor, no estuvieran estas sillas vacías. Aquí estuviera repleto este lugar. Amén, así es, pero aleluya. están faltando administradores de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él todavía recibe esos administradores. Él todavía sigue pagando por eso, por ese trabajo que cada uno de nosotros desempeña en la obra del Señor. Él sigue aceptando esas solicitudes. Él las sigue aceptando. Él sigue aceptando esas solicitudes para ser buenos administradores de la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Que nos armemos del mismo pensamiento, que vamos a sufrir en el camino del Señor. Ese es el pensamiento que me dice la palabra del Señor en ese versículo. Que nos armemos del mismo pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo sufrió. Nuestro Señor Jesucristo, hablaba yo, que fue azotado por Pilato. Ahí lo habla en San Juan, en su capítulo 19. Ahí habla cuando ese hombre le azotó al maestro. Pero dice la palabra del Señor que nos armemos de ese mismo pensamiento. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y dice aquí mismo en el 4:12, dice: amados, no os sorprendáis del juego de prueba que os sobre ha venido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Bienaventurados somos cuando padecemos por nuestro Cordero, bendito sea el nombre del Señor. Pero no queremos sufrir, no queremos tener esos padecimientos, no queremos tener esas persecuciones, no queremos ser maltratados, no queremos ser bofeteados, no queremos ser agredidos allá afuera. Y por eso es que no administramos la palabra de Dios. Aquí tenemos a un Pablo, a un Saulo de Tarso en tiempos anteriores. Pero ese hombre fue llamado para administrar la gracia del Señor. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados para administrar esa gracia del Señor. Amén, aleluya. ¿Pero qué? Pablo fue apedreado allá en Listra. Fue dado casi por muerto. Por eso lo dejaron. Pero él vino y se sacudió el polvo, dice la Escritura, y siguió llevando este evangelio. Siguió predicando la palabra del Señor. Pero nosotros no predicamos allá afuera porque tenemos miedo. Allá se levantan brujas allá afuera. Allá se levantan endemoniados. Allá se levantan queriéndole pegar. Y eso lo sé. No porque yo lo haga, pero me es necesario hacerlo. Pero he oído esos testimonios. Yo creo que cada uno de nosotros hemos oído esos testimonios. Donde se levantan esos hombres, donde les dicen: ya no me hables más de la palabra del Señor. Eso no queremos nosotros. Amén, que nosotros Dios los ayude. Púlpito para alabar a nuestro Señor Jesucristo.
Nosotros queremos otras cosas para adorar a nuestro Rey, bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros decimos pues que así vamos bien, decimos nosotros, bendito sea el nombre del Señor, que estamos bien administrando la gracia del Señor. Qué gracia el Señor ha puesto en su vida, qué gracia el Señor ha puesto en mi vida, en lo espiritual. Que Dios los ¿Será ayude. que la estamos administrando? ¿O será que la enterramos como aquel siervo que solo le fue dado un talento? Vino y lo enterró. Y cuando vino su amo a pedir cuenta, ese hombre, me imagino yo que con la cabeza agachada le dijo, no tuvo, así como al que le dio 5 y al que le dio 2, porque eran 3, a uno le dio 5, dice la palabra del Señor, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Amén, pero sabe aleluya. que con ese 1 podemos hacer maravillas en el camino del Señor. Con ese 1 podemos hacer lo que el Señor quiere que hagamos en la viña del Señor. Tal vez diga, yo no tengo los 5 que le dio al primero, bienaventurado, a ese que le dio 5, bendito sea el nombre del Señor. Tal vez a nosotros nos ha dado 1, pero nosotros de ese 1 podemos hacer maravillas, lo podemos hacer crecer, bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Que por una palabra, por un tratadito, nosotros podemos ganar una vida. Y esa vida, pues ya el Señor, ese adorno ya cuenta para usted. Ese adorno ya cuenta para mí, en esa coronita, con ese tratadito que dice. Amén, aleluya. Y de ahí viene de ese tratadito, da otro tratadito a otra persona. Y eso ya se va agrandando, eso ya se va expandiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchas veces, mi amado hermano, no queremos administrar la gracia del Señor. Y quiero que lo vayamos a Lucas en su capítulo 2. Lucas en su capítulo 2. Y vamos a estar leyendo su versículo 42. Y dice el 40, 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios era sobre él. Y dice el 42, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y con los hombres. Así quiere nuestro Señor Jesucristo que cada uno de nosotros, por eso Él vino a ser ejemplo a esta tierra, bendito sea el nombre del Señor. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Así tenemos que responder cuando nos busquen en hora de culto en nuestros hogares. ¿Por qué me buscáis? Si sabéis que yo soy cristiano, si sabéis que yo tengo que... ¡Aleluya!
Eso tenemos que responder. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Por qué me buscáis en la hora de culto? ¿Sabe? Yo a mis amistades les he dicho, a hora de culto no recibo llamada. A hora de culto no recibo invitación. Porque es que tenemos que administrar la gracia de Dios. Amén, así es, ¿Cómo aleluya. estamos administrando la gracia de Dios? Tenemos que meditar cómo estamos administrando la gracia de Dios. ¿Qué Cristo quiere que nosotros, cómo nosotros administremos la gracia de Dios? Bendito Dios. Él quiere que seamos buenos administradores. Amén, así es, Él quiere que aleluya. demos frutos, pero si no somos buenos administradores, no hay ganancia. Si Amén. una compañía no se está administrando bien, no hay dinero, no entra de ganancia. Amén, Y así van a es, hablar aleluya. y me preguntan, ¿qué está pasando ahí? ¿Por Háblalo, qué esto Padre. no está produciendo? ¿Por qué no estamos viendo las ganancias que tuviéramos que ver? Así nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. No queremos trabajar. ¿Por qué? No estamos dando lo que Él quiere que demos. Pero Él dice que quiere que seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Bendito sea el nombre del Señor. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar, porque ahí es donde nos fortalecemos. Ahí es donde vienen cosas maravillosas a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero irme ahí mismo a primera de Pedro en el 4, donde empezamos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el 2, para no vivir el tiempo que restaba en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Quiero que nos vayamos a Romanos en su capítulo 6. Ahí nos aconseja la palabra del Señor en Romanos en su capítulo 6. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a estar marcando aquí el 4 porque voy a estar regresando. Romanos en su capítulo 6, versículo 11. Y dice la palabra del Señor en Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino prestaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así quiere que administremos los negocios del Señor nuestro Padre, santificándolo, huyendo del pecado, huyendo de toda cosa que no es agradable a nuestro cuerpo, a nuestros pensamientos. Es que estos versículos están preciosos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Pero no, es que soy débil, decimos. Esa es la excusa que ponemos todos nosotros. Es que soy débil, por eso pues me dejo seducir por la concupiscencia del pecado. Pero la palabra dice que no somos débiles. La palabra dice que Él nos ha dejado un espíritu de poder, de autoridad, de dominio propio. La palabra nos dice. Pero nosotros somos seducidos por la concupiscencia del pecado. Y es que soy débil, decimos. Pero tenemos que sujetar esta carne. No tenemos que dejarlo que ella gobierne nuestras vidas. Que nuestros pensamientos, esos malos pensamientos que se vienen a veces a nuestra mente, no tienen que hacer nido en nuestras cabezas. Tenemos que guardarlos para nuestro Señor Jesucristo.
Solo así pues vamos a administrar bien la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solo así guardándonos. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino prestaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que nos dice la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Y vámonos ahí también, me voy a ir al libro de Gálatas. No les digo vámonos porque a muchos no les gusta hojear la Biblia, bendito sea el nombre del Señor. Mejor digo, voy a leer Gálatas, aleluya, porque ya el pueblo del Señor no hojea la Escritura. El pueblo del Señor le gusta oír, pero el pueblo del Señor no le gusta hojear la Escritura. No le gusta al pueblo del Señor. Entonces voy a leer Gálatas, bendito sea el nombre del Señor. Voy a leer Gálatas en su capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe que cuando somos libres, estas manos no tienen que pesar para follar la Escritura. Pero cuando hay cadenas, estas manos pesan. Estas manos pesan para follar la Escritura. Cantemos una pesadez tremenda. Sí. Luego lo dicen aquí, busque tal versículo, hermano. Tal libro, no lo hallamos, pero ¿por qué? Bendito Dios. No la Escritura. Habla Jesús, aleluya. Pero cuando somos libres, hay una livianez en nuestras manos para copiar las Escrituras. Ven así, bendito sea aleluya. el nombre del Señor. Y van a decir, a ver qué trae hermano Julio hoy, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¡Aleluya! Ninguna mentira lo va a hacer libre. Amén, así es, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Dios. En Gálatas 2 en su capítulo 19 lo voy a leer. Bendito Dios, Porque aleluya. yo por la ley soy muerto Para la ley. a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, decía el apóstol Pablo. No desechemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino que administrémosla. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! No quiere que desechemos su gracia. Él quiere que la administremos. Amén, así es, Pero muchas aleluya. veces, ay Señor, tenemos por ahí escondido lo que el Señor ha dado a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor y vamos a seguir leyendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice ahí mismo en el 1 de Pedro 4, y dice el 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en laxivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Ahora ya no podemos hacer eso. Ahora ya no nos es lícito. Todo los es permitido, pero no todo los conviene. Amén, aleluya. Todo, porque tenemos un libre albedrío. El pastor no lo va a andar siguiendo con lupa a usted. El pastor no me anda siguiendo con lupa a mí. Pero sí nos da la palabra. Sí nos dice lo que nos es lícito y lo que no nos es lícito en el caminar del Señor. Amén, así es, aleluya. Sí, Él no puede andar con lupa detrás de nosotros. Él no puede. Él pues aquí, cuando Él pasa a predicar aquí, Él trae el mensaje del Señor. Él trae la palabra del Señor. Él instruye al pueblo del Señor. Porque esa es la gracia que el Señor pues ha puesto en Él. Y Él tiene que administrar esa gracia. Él tiene que traer esa palabra. Palabra de exhortación muchas veces. Pero
Eso es bueno. Si no es así, no cambiamos, bendito sea el nombre del Señor. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, andando en lo que primero hacíamos, pues, para no irlos mucho. Ya no nos es lícito hacer lo que primero hacíamos. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora les pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora Él es el que tiene que gobernar nuestra mente, nuestros deseos. Él es el que tiene que gobernar en nuestra mente. ¿Sabe? Yo sé que es una lucha con la mente, pero pidámosle al Señor. Yo todos los días le pido, Señor, yo necesito una mente nueva, yo necesito una mente renovada, porque con esa mente que antes tenía yo no puedo avanzar. Esa mente me lleva para abajo en vez de subir, no me deja subir esa mente. Entonces cada día yo lucho con mi mente, pero yo le digo al Señor, Señor, renueve mi mente, Señor, ponga adoración en mi mente, Señor, ponga algo bueno en mi mente y saque todo lo malo de mí, como cantaban la alabanza. Esa alabanza es preciosa, esa alabanza yo creo que todos los días la debiéramos de administrar al pueblo, para que nos acordemos que tenemos que sacar lo malo dentro de vosotros. Porque con lo malo dentro de vosotros no podemos. Saca todo lo malo de mí, es una alabanza preciosa que lo quebranta el Espíritu Santo a uno. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero que nos vayamos a Ezequiel, o me voy a ir a Ezequiel en su capítulo 44. Me voy a ir a Ezequiel en su capítulo 44 y voy a estar leyendo unos versículos. Ahí voy a leer el 6. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Pero dice, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas. Estamos guardando lo establecido a las cosas santas que pide la Escritura en el caminar de Cristo. ¿Sabe? Ese pueblo no lo estaba guardando. Entonces ahí se le aparecía en el Espíritu a Ezequiel nuestro Señor Jesucristo. Y le decía, exhorte a ese pueblo. Háblele a ese pueblo. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero volver a donde empecé. Bendito sea el nombre del Señor. Eso decía el 4:3, basta ya el tiempo pasado. Y quiero leer el 4:4. Y dice el 4:4 de Primera de Pedro. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Sabe que a ellos les parece cosa extraña que nosotros estemos todo el tiempo en la casa de Jehová? Y tener servicio hoy, sí tengo. Y mañana sí tengo. Y pasado sí tengo. Bueno, a ellos les parece extraño esto. Amén, así es, aleluya. Allá afuera al mundo les parece extraño que nosotros todos los días nos congreguemos. A ellos les parece cosa extraña. ¿Qué les pasa a ellos? Dice. ¿Por qué no disfrutan la vida? Dice. Disfrutar la vida, hombre. Ese es el consejo. Esa es la voz del enemigo que se oye allá afuera. Para todo hay tiempo, dice. Y así dice la palabra, que para todo hay tiempo. Pero primeramente tienen que estar las cosas santas del Señor. Para todo hay tiempo, eso es verdad.
pero primeramente tienen que estar las cosas santas del Señor. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Quiero irme ahí a Judas. Sabemos que solo tiene un capítulo, pero ese capítulo de Judas, pues, Antes de es Apocalipsis. hermoso. Vamos a leer unos versos ahí en Judas. Bendito sea el nombre del Señor. San Judas, Judas. Y quiero leer del 1:11. Dice la palabra del Señor. Judas, siervo de Jesús. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desraigados. Árboles otoñales sin fruto. Pero yo veo fruto, bendito sea el nombre del Señor. Yo veo fruto en cada uno de nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Porque si estamos sin fruto, ¿qué dice más abajito? Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos. Ni una vez, no 2, dice la palabra del Señor. ¿Qué de nosotros cuando nuestro Señor Jesucristo venga a buscar esos frutos? ¿Vamos a estar 2 veces muertos o vamos a estar vivos para Cristo? Vivos para Cristo, declarémoslo, hermanos, sin temor. Declaremos que vamos a estar vivos para Cristo. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y sin raíces, dice la palabra del Señor. Y estos son esa gente que para ellos les es cosa extraña. Ellos son árboles muertos, son árboles que no traen fruto. Y ellos pues no pueden entender el fruto que nosotros traemos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras, ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Sabe? A estas personas les parece cosa extraña el buscar la santidad. No es que usted ya se cree un ángel, no es que usted ya se cree un querubín, pero ¿qué le pasa a usted? Eso es lo que nos dicen cuando les decimos pues que los es menester estar en la casa del Señor. ¿Y por qué los es menester en la casa del Señor? Porque solo así podemos poner quieta esta carne. Esta carne allá en la casa no se está quieta. Esta carne allá en el mall no se está quieta. Esta carne allá en el parque no se está quieta. Solo en la casa del Señor podemos poner quieta esta carne. Y eso nos ayuda a ponerla quieta allá en nuestros hogares y donde quiera que andemos. Pero si estamos en la casa del Señor. Pero a ellos les parece mucho buscar la santificación de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es, Pero aleluya. sabemos que eso es lo que demanda la Escritura, bendito sea el nombre del Señor.
buenos administradores de la gracia de Dios. Estos son los consejos para los buenos administradores. Si usted agarra estos consejos de todo este capítulo, va a haber bendición. Va a ser un buen administrador. Voy a ser un buen administrador de la gracia de Dios. Por eso ahí tiene el título arriba: buenos administradores de la gracia de Dios. Y dice el 5, 4:5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y quiero llevarlos a Hechos, en su capítulo 17. Hechos en su capítulo 17, bendito sea el nombre del Señor. No oigo follar esa Biblia. Se fueron las Biblias, bendito sea el nombre del Señor. No hay Biblias en Nueva Visión, bendito sea el nombre del Señor. Hechos 17, ¡aleluya! 30. Dice la palabra del Señor: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Sabemos porque a ellos les parece cosas, no aprecian las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas se burlan de nosotros. Cuando nosotros les hacemos una invitación, cuando nosotros pues les hablamos de las palabras del Señor, muchos se ríen, muchos los ignoran, muchas veces los han ignorado, muchas veces los dan la espalda, muchas veces los dicen: anda a trabajar, hagan. Esas son cosas que las van a oír nuestros oídos, pero que eso sirva pues para fortalecer más nuestro espíritu, para fortalecer más nuestra fe en Cristo Jesús. Hoy en día un compañero de trabajo me contaba un testimonio. Estábamos hablando de las escrituras del Señor y me dijo que iban a tener una enseñanza, pues cuando hubo una pausa que dicen las escrituras. Entonces, pero ese muchacho que le iba a dar la clase, me contaba él que él pidió en su trabajo trabajar hasta las 4 de la tarde. Eso fue lo que me impactó y el Espíritu Santo pues me llenaba. Dice que ese muchacho pidió en su lugar de trabajo salir a las 4 de la tarde, porque él tiene como 8 años de estar estudiando en un estudio bíblico, en los institutos, en un instituto. Pero él después, y no crean, no tenía ni carros el muchacho. Él agarraba 2 buses, después que salía a las 4 de la tarde. Agarraba 2 buses, me contaba el compañero de trabajo. De ahí agarraba el metro para llegar al instituto a recibir esas clases. De esos administradores es el que el Señor anda buscando. Que los esforcemos. ¿Qué esfuerzo más grande hizo ese joven? Porque está joven. No está de edad avanzada, me dijo él, está joven. Pero él es de los jóvenes porque de juventud. Y le digo yo: wow, cómo el Señor no lo va a dotar, le digo, con esas grandes enseñanzas, porque me dice él que lo usa bastante el Señor a ese muchacho en la enseñanza. Pero mire lo que hacía a las 4 de la tarde. De ahí agarraba 2 autobuses y de ahí agarraba el metro para llegar al instituto bíblico. Ahí yo me quedé, wow, digo, si ese es el mensaje que yo llevo, dije yo, bendito sea el nombre del Señor. Aquí pues el Señor algo está haciendo, dije yo, con esta plática que estamos haciendo con este varón, dije. Oiga lo que se esforzaba ese varón.
¿No cree usted que era un esfuerzo grande que hacía? Aún sin manejar. Pedir salir a las 4 de la tarde para agarrar 2 autobuses y después el metro. ¿Sabe? Que sí se puede cuando se quiere. Te dirá, yo no tengo carro, pues yo no me puedo esforzar. Pero sí se puede, porque ese varón no tenía carro. Y ahí está, dándole la gloria a Dios, llevando tremenda enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios, aleluya. Alabado nuestro Señor Jesucristo. Los quedamos en el 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también, dice el 6, 4:6 en Primera de Pedro, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y dice aquí en Primera de Pedro 3:18, ahí a la par, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por las aguas. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí no va a haber excusa, ni aquellos que cuando Noé, ahí no van a tener excusa. La palabra lo dice, ahí no van a tener excusa, porque Jesucristo no había venido a la tierra. Es que Jesús no había venido a la tierra, yo por eso no obedecí a Noé. No va a haber excusa en ese día. Bendito sea el nombre del Señor. Porque por esto también, dice el 6, 4, 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos.